Pues qué bueno que ya estamos juntos. Bienvenidos todos a este tiempo con nuestro Padre. Vamos a disfrutar lo que Él tiene para nosotros y vamos a dar gracias por lo que vamos a recibir. Recuerden que el acto de dar gracias es una acción de nuestro espíritu para abrirnos a recibir directamente de Dios, de espíritu a espíritu, la vida que nos va a ministrar por su palabra. Jesús dijo, las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. Y esa es la enorme diferencia entre un evento que trate de Dios a un ágape, donde Dios va a ministrarte en tu espíritu y a hablarnos estas palabras de vida eterna, ¿no? Que no nos atribuimos ninguno de nosotros, y que quede claro, no es el hecho de que uno de nosotros imparta esa vida. Participamos en el acto de entregar las palabras que Dios nos da a cada uno, pero la administración de vida la hace Él directamente a cada uno de nuestros corazones. Y por eso, Padre, en este día te damos gracias. Gracias porque tú vives, y porque tú vives, nosotros vivimos de la vida que tú eres. Gracias por estar presente en cada uno de nuestros corazones para ministrarnos, para darnos hoy revelación, redargüimiento, corrección e instrucción en justicia por tu Espíritu. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues estamos conociéndonos en la obra de Dios, en lo que Él hace en nosotros, empezando a comprender cómo Él construye en nuestro espíritu un fundamento eterno sobre el cual vamos a ser edificados y hechos igualitos a nuestro hermano mayor, a Jesús. Y de eso se trata el trabajo de Dios en nosotros. Lo único que a Él le importa, lo único en lo que Él está invertido, es en crear hijos e hijas que manifiesten su obra interior por lo que sale de adentro de nosotros. Y lo que Él quiere manifestar es su presencia en nosotros, su vida en nosotros, su naturaleza en cada uno de nosotros. Y eso es lo que nos distingue de la raza humana, a donde pertenecimos, de donde hemos sido sacados. En Juan capítulo 17, Jesús lo declara cuando le dice al Padre, ellos eran del mundo, pero ya no son del mundo. Y qué maravillosa declaración de parte de Dios, ¿no? Que Jesús pueda ratificar que ya no somos lo que fuimos, que ya no somos esclavos de la naturaleza humana, ya no somos sujetos de la potestad del diablo, ya no vivimos a ciegas, ahora podemos tener luz en nuestro corazón, en nuestro espíritu. Pero lo más importante, y a donde todo conduce, la obra de Dios conduce a vivir el ser uno con Él. Y por eso el fundamento de la vida de Dios en nosotros es, primero, establecer el fin de las obras humanas, de las obras muertas, para que demos paso a las obras de Dios en nosotros. Y es algo que se vive constantemente, porque en todo momento o tú estás haciendo lo tuyo o te estás negando a eso,
para permitir que lo que Dios tiene preparado en cada evento, en cada relación, en cada circunstancia, en cada momento de tu existencia se cumpla. No hay un momento de tu vida que no esté ya preparado por Dios, pero por favor, ojo aquí, porque a veces decimos y pensamos y tontamente, con todo respeto se los digo, tontamente creemos que lo malo que sucede Dios lo tenía preparado. Que las vivencias humanas y aún diabólicas, Dios las tenía preparadas. No, 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 no. El enemigo tiene lo suyo. El ser humano hace lo suyo. Pero si yo voy a vivir las obras que Dios preparó de antemano, en medio de esas mismas circunstancias, va a obedecer a que yo viva constantemente el arrepentimiento de obras muertas. O sea, ni voy a vivir mis obras, ni voy a vivir las obras de alguien más. Me niego a permitir que en mi corazón operen las obras muertas para recibir en cada situación, en cada evento, lo que Dios tiene preparado. Y entonces, por eso es que el fundamento de arrepentimiento de obras muertas es seguido por el fundamento de fe. Fe en Dios. ¿Qué va a hacer Dios? Entonces vivo la negación a mis obras, pero vivo la expectativa de las obras de Dios simultáneamente. ¿Se dan cuenta? No me quedo en un vacío, no me quedo en limbo. Bueno, a ver qué pasa. No, no. Me enfoco en recibir, en permitir que Dios haga lo que Él ya tiene preparado. Y vamos a ver esto en ejemplos demostrados en la Escritura, tanto porque estamos hablando de las obras de Dios, y las obras de Dios se hacen manifiestas desde Génesis capítulo 1, ¿verdad? El hombre no participó para nada en la creación del universo y en la creación secundaria en el planeta Tierra, que empieza el Génesis 1 describiendo la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Se acuerdan? Ya estaba, pero no estaba funcionando todavía. Y por eso nos referimos a ella como la creación secundaria. La creación primaria establece la existencia de este planeta en el sistema solar, en la galaxia que le corresponde, etc. Pero viene Dios a hacerse presente para hacer su obra. Y está presente el Verbo, la palabra de Dios, está presente el Espíritu de Dios y está presente el Padre, ¿verdad? Los tres son uno, trabajan en unísono. Y entonces, ¿cómo obra Dios? Pues Dios obra hablando, porque lo que Él dice se cumple. Entonces dijo Dios, sea la luz. ¿Y qué sucedió? Pues fue la luz. ¿Te das cuenta? Eso es la obra de Dios. Y la luz permanece en tanto Dios no diga que se apague, porque su palabra sustenta la existencia de esa luz creada. Y lo mismo con cada aspecto de lo que Dios declara. Entonces, allí podemos entender lo que es vivir fe. ¿Sí? Luego tienes, yéndonos al tiempo en que Jesús vino físicamente a la tierra, tomó la forma de hombre y se movió aquí. ¿Cómo operó Dios sus obras? Pues declarándolas, ¿cierto? El centurión romano entendió cómo operaba la cosa y vino a Jesús y le dijo, tengo un empleado mío que está grave, está gravísimo, y te pido que por favor lo sanes. Y Jesús le dice, yo voy contigo y lo sano. Y el hombre le dice a Jesús,
no es necesario que vayas a mi casa. Solo di la palabra. ¿Se dan cuenta cómo eso se conecta? Di la palabra. No es, yo voy a repetir lo que dijo Dios. Yo voy a reclamar lo que dijo Dios. Yo voy a estar duro y dale, rezando lo que... No, es di la palabra. Y mi siervo será sano. Y Jesús se goza al escuchar eso y se voltea al pueblo de Israel. Le dice, a ver, ni en todo Israel he encontrado alguien que entienda lo que es fe. Este sí la agarró. Y entonces Jesús da la palabra, ve, y como has dicho, te sea hecho. Y dice que el hombre se fue lleno de gozo. No se fue, ¿será o no será? Vamos a ver si pega o no pega. Lleno de gozo, y cuando llegó salieron a la gente de su casa, salió a decirle, hey, tenemos una buena noticia, ya sanó el enfermo. Y él les dice, ¿a qué hora sanó? Yo quiero ver la exactitud de Dios. Yo quiero gozarme en su precisión. Y le dijeron la hora y dijo, es exactamente cuando Jesús dio la palabra. Ahora imagínate que tú y yo aprendamos a vivir eso constantemente. A ver, ¿qué palabra podemos vivir ante la aflicción de este mundo? Pues Jesús ya dio palabra, ¿verdad? Dijo, mi paz, ¿qué? Te dejo, mi paz te doy. No se turbe tu corazón ni tengas miedo. Wow. ¿Cuántas veces se te turbó el corazón esta semana? ¿Eh? Si se turbó, pues es que no estamos viviendo fe. ¿Te das cuenta? Porque eso que Jesús declaró y quedó escrito, Él está listo por el Espíritu Santo, hablando a tu espíritu, para recordarte. ¿No dijo Jesús eso? Cuando venga el Espíritu Santo, Él les va a recordar todo lo que yo ya les dije. Algunos queremos que traer nuestro cuadernito para recordar nosotros, ¿verdad? O hacer memoria, o estar tratando de crear un método artificial. Pero eso es porque no hemos entendido, ni hemos creído, ni estamos cimentados ya en fe. Fe viene por oír a Dios hablarme su palabra. Dios hablarme, no yo acordarme de lo que le dijo a Pedro. Hola. Esto es importantísimo, hermanos y hermanas, porque estamos entrando a una etapa maravillosa, algo que el mundo no ha visto y que Dios quiere hacer con su familia. Les digo esto de parte de nuestro Padre. Quítense del fatalismo, quítense de... Dios no habla fatalismo. ¿Sí? Lo que Él quiere traernos a vivir, si lo recibimos, y o vamos a ser la generación que se lo permitimos o tendrá que venir otra. Pero la intención de nuestro Padre es que le permitamos hacer su trabajo en nosotros, hacer de nosotros estos hijos que la creación anhela ver. ¿Sí? Lo escrito, cumplido. Lo prometido, realizado.
¿Quién lo va a hacer? Obra de Dios. ¿En quién? Pues en los creyentes. No los creyentes nominales, sino los creyentes vivenciales. Y para eso, y aquí hay algo importantísimo, tenemos cada uno que permitirle a Dios establecernos en fe. Por eso es el segundo fundamento. Si te establece en el arrepentimiento de obras muertas, no te va a dejar, bueno, pues ahora ya no hago nada, no sé nada, estoy aquí como paralítico. No, no, no. Esto es para que dé paso a lo divino. El parar con tus obras internas y externas es para que Dios pueda hacer las suyas en ti y contigo. En ti lo que Él está construyendo y haciendo de ti. Contigo lo que Él va a manifestar hacia el exterior de ti, hacia otras personas. Y aquí hay un trabajo profundo que Dios tiene que efectuar en cada uno de nosotros, en cada uno de estos fundamentos. Porque no se trata de darnos una manita de gato, ¿no? Como decimos. Bueno, ya sabes, ¿eh? Todavía no sabe el niño cómo no tener accidentes en la bicicleta, no sabe, pero ya tuvo un momento de equilibrio, ya se bambaleó y no se cayó, ¿verdad? Y ahora ya sabes. Así no trabaja nuestro Padre. Primera de Pedro 5:10 establece cómo Él trabaja. Dice que Él te va a afirmar, a fortalecer, a perfeccionar y a establecer. ¿Sí? Entonces, es hermoso cuando empiezas ya a ser afirmado. Pero no le pares ahí. No te conformes con estar mejor que antes. Creerle a Dios es ir al final de su obra, es estar como nos dice el Espíritu Santo por medio del apóstol Pablo. Olvídate de lo que queda atrás, por bueno que sea. Porque algunos nada más queremos olvidarnos de lo malo, ¿no? Pero nos queremos quedar en lo bonito, en lo bueno de ayer. Ayer ya pasó. ¿Sí? Por eso Dios nos aconseja y dice, no digas de los días de ayer que fueron mejor que los de hoy, porque de esto nunca hablarás con sabiduría. En otras palabras, no sabes de lo que estás hablando de tonterías. Es que yo quisiera que regresáramos al Edén. No, Dios no quiere llevarte al Edén. Él tiene algo mejor que el Edén. Entonces, esta es el proceso de creerle a nuestro Padre, es decir, Padre, perfecciona tu obra en mí, establéceme. Y ser establecidos es que en nosotros ya esté operando la semejanza con Jesús. ¿Sí? Y por eso nuestros ojos deben estar puestos en Él. ¿Para qué? Para ser hechos como Él es. ¿Sí? Fe no te permite contemplar a Jesús y te va separando de Él. No, es que mientras más veo a Jesús, más gusano me siento, ¿no? Más inferior me siento. Él es enorme, yo soy nada. Él es glorioso, yo soy sin gloria. Él es santo, yo soy inmundo. Esa no es la obra de Dios. Segunda de Corintios 3:18 dice que ahora, por el Espíritu Santo, podemos ver a Jesús con cara descubierta. No tenemos que escondernos ya. Porque ya no somos ese pecador que es enemigo de Dios. Somos una nueva creación, ¿verdad? Entonces dice, todos nosotros, cada uno, sin diferencia, sin excepción,
podemos ver con claridad la gloria de Jesús y ser hechos en la misma imagen que Él. ¿No te parece maravilloso eso? Así que fe no te permite conformarte con menos de la promesa cumplida. Fe te mantiene enfocado en ver más claramente a Jesús para ser hecho como Él es. ¿Y quién lo va a hacer? Dios lo va a hacer en tu vida. Fe nunca, fíjate nada más, la confesión de fe nunca, jamás dice, le estoy echando ganas, estoy tratando, es que me cuesta. Eso todas son palabras de absoluta incredulidad. Son palabras que ni siquiera tienen el primer fundamento. Seguimos nosotros tratando de hacer, en lugar de aborrecer nuestras obras, por la sencilla razón de que estorban, impiden que Dios haga sus obras en ti. Entonces se vuelve absurdo, ¿no? A ver, ¿qué hago yo haciendo la lucha? Si mi Padre quiere hacerlo en mí. Y yo, por más ganas que le echo, nomás me desgasto y hago el ridículo. Y Él nomás lo habla y lo cumple. Pues entonces, ¿dónde está lo fácil? Pues que lo haga. ¿Cierto o no? Hola, los veo muy estáticos a los que veo. Hermanos míos, Dios ya tiene esto planeado, provisto, comprometido, y además Él lo piensa hacer. No lo ha delegado. El que vive la obra de Dios en su vida ve el resultado que Dios produce. Y el que no, pues ahí está estancado en obras muertas. Fundamentos vivenciales. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Arrepentimiento de obras muertas. Vívelo, vívelo, vívelo y síguelo viviendo. Cada día el enemigo va a tratar de provocarte a que tú metas la mano, que tú hagas las cosas. Recuerda por el Espíritu Santo a Jesús en el desierto, llevado allí por el Espíritu Santo para ser tentado por el diablo. ¿A qué? A vencer al mundo, a vencer lo que tú y yo hoy podemos disfrutar, su victoria. Pero por favor, ten presente de qué se trata esa victoria. Hay tres cosas que operan en el mundo: el deseo de la carne, el deseo de los ojos y la vanagloria de la vida. Esas tres cosas fueron vencidas ahí en el desierto. ¿Sí? Y esa victoria es para que tú la disfrutes. Pero para eso tienes que vivir el arrepentimiento de obras muertas. La estrategia del diablo fue provocar a Jesús a hacer algo por su cuenta. Si eres hijo de Dios, entonces demuéstralo haciendo esto. A muchos todavía le funciona al diablo con nosotros esa provocación. Tenemos que tener claro, hey, yo no hago nada. El Padre que mora en mí, Él hace. Yo me niego a hacer por mí mismo. Que hoy Dios te muestre el trabajo que está haciendo en tu corazón para establecerte en este arrepentimiento de obras muertas y para establecerte en fe. ¿Sí? En estar viviendo las obras que Él preparó de antemano para que tú andes en ellas. Ahora, sobre esos dos fundamentos maravillosos ocurre el tercero. Y hemos estado entrando a poder
recibir la revelación del Espíritu Santo sobre esto de el bautismo. ¿Sí? Hebreos capítulo 6 nos da el listado, ¿verdad? Y dice que los rudimentos son arrepentimiento de obras muertas, fe en Dios y luego bautismos. Y los bautismos tenemos que entenderlos dentro del propósito de Dios. Si en algo no está interesado nuestro Padre es en rituales, en liturgias, en tradiciones. Eso es absurdo, ¿sí? Porque muchos decimos, pues yo me bauticé por obediencia. Uh-huh. Bueno, es una obra muerta porque tú lo hiciste, ¿verdad? O me lo hicieron, obra muerta. ¿Cuál es el bautismo que Dios hace? ¿De qué se trata ese bautismo? Pues el bautismo que Dios hace es maravilloso porque es unirte a Jesús eternamente. ¿Qué tal? ¿Eh? La vida divina nos es dada en el bautismo. No puedes vivirla así, lado a lado. La vida es Dios mismo, la vida es Jesús, Él lo declara y dice, yo soy la vida y he venido para darte vida. Bueno, ¿cómo va a ocurrir esa dádiva, esa entrega? ¿Cómo se va a cumplir que tú tengas vida? Pues no es que Jesús se vaya a quitar un pedazo de él y te lo entregue a ti para que tú hagas lo que quieras con ello, sino es porque Él viene a morar en ti para hacer vida en ti, para que lo que Él es, tú participes de Él. Entonces, es en el bautismo que Dios opera. Y recuerda, el bautismo no es un evento, es una dinámica constante. Si bien hay un ingreso, si bien hay un inicio de la vida en Cristo, pero esa vida continúa. No es cuando se bautizó, pues en tal fecha, ¿no? No sabemos de lo que estamos hablando. Porque tenemos esta tragedia de tener un entendimiento terrenal, humano y por lo tanto corrupto de las cosas divinas. El bautismo que Dios opera es una obra suya que igual Él la inicia, la fortalece, la afirma, la perfecciona y la establece en tu vida. Entonces, hemos empezado a hablar de las bases divinas de verdad sobre este bautismo en Cristo. Y entendemos por el Espíritu Santo en Romanos capítulo 6 que cada uno de los que hemos venido a Jesús hemos sido bautizados en su muerte para muerte.
Y cada uno hacemos bien en permitirle al Espíritu Santo guiarte a esta palabra, a la verdad en la Escritura, para que Él la inspire a tu corazón y tú puedas creerte unido a Jesús. ¿Sí? Mientras no ocurra ese evento en tu vida donde por el Espíritu Santo te sabes unido o unida a Jesús en su muerte para muerte, y allí terminó tu existencia humana y ya no eres el hombre viejo, ya fue destruido tu hombre viejo, y puedes verte y saberte por el Espíritu Santo resucitado juntamente con Jesús. Tu participación en la vida divina va a ser errática, por lo menos. Porque en el consciente nuestro todavía queda este asunto de yo soy diferente a Jesús. Mientras no se registra este bautismo que Dios operó en tu ser, porque es un hecho. Si tú ya has venido a Jesús, abriste tu corazón, ¿qué hizo Dios? Él te recibió como venías, pero no te puso en cuarentena y dijo, bueno, vamos a ver qué pasa contigo. Ahí te vamos a tener 40 años para ver si eres de veras o no, o qué hacemos contigo. Dios trabaja dentro de sus capacidades, ¿sí? Y cuando le toca a Él hacer las cosas, Él las hace bien y las hace poderosas. Y ese instante en que viniste a Jesús fue el momento en que Él operó el bautismo, en el cual te fue dada la muerte de tu viejo hombre juntamente con Él y la resurrección a una nueva existencia como nueva creación. Y eso es lo que el Espíritu Santo nos informa en Romanos capítulo 6 y en muchas otras partes, Colosenses 3, etcétera, etcétera. Pero acuérdense, mis hermanos, esto es vivencial, ¿sí? Esta escritura tiene que ser transcrita del libro a tu espíritu por el Espíritu Santo, para que te sepas muerto al pecado y vivo para Dios en Cristo. ¿Sí? Si eso no se registra en tu espíritu, entonces eso explica por qué vivimos este vergonzoso estado de llamarnos cristianos, hijos y demás, y unas vivencias completamente opuestas a Dios. ¿Qué es eso? Pues eso obedece a la ignorancia, con todo respeto. La ignorancia de las obras de Dios. En mi vida personal, el día que Dios habló esta realidad a mi espíritu, y derribó los argumentos teológicos y bíblicos que yo traía en contra de su verdad, y derribó las obras del diablo, de los engaños y tantas cosas que hacen que uno ande todo torcido, confundido y viviendo tonterías. Ese día, ese tiempo, esa etapa de la obra de Dios en mí, transformó mi existencia.
lo que yo había querido lograr por mis esfuerzos estuvo impidiendo la obra de Dios que se manifestara, y estaba hecho. Hoy veo hacia atrás y de vez en cuando el Espíritu Santo me lleva a un tour, ¿no?, de las obras de Dios conmigo, y me hace entender que a la edad de 4 años terrenales, Dios me bautizó en Cristo. ¿Y saben qué? Me tardé décadas en empezar a vivir ese bautismo, por ignorancia. Para muchos, eso está pendiente, esa obra, ese despertar a la realidad que te ha sido dada como hijo e hija de Dios, todavía está pendiente, todavía no se prende el foco, como decimos, ¿no? Seguimos batallando con un engaño, porque les comparto, mis hermanos, el bautismo en Cristo es instantáneo. Es obra de Dios. Por eso en Romanos 6 se nos dice, no se nos dice, un día Dios te va a bautizar en Cristo. Cuando llegues acá, entonces ya te toca el bautismo, ¿no? No, no, no. Dice, ¿qué no sabes? Que ya fuiste bautizado en Cristo Jesús y fuiste bautizado en su muerte. Cuando el Espíritu Santo empezó a hablarme eso, pues no sé. Pues ya es hora que sepas. Empieza entonces Dios a producir entendimiento divino, porque sin entendimiento divino no puedes vivir la vida divina. Si los actos de Dios no son mágicos, son poderosos, son eternos, pero son entendibles. Por eso en 1 Corintios 2, el Espíritu Santo ahí plasma esa realidad y dice, el hombre natural, el ser humano, no puede comprender, no tiene con qué entender las cosas del Espíritu, porque para él son locura. Y no puede comprenderlas porque se tienen que discernir espiritualmente. Y luego dice, pero a nosotros, Dios nos ha dado su Espíritu para que sepamos todo lo que nos ha concedido. Así que, mi hermano, mi hermana, no aceptes vivir confundido, confundida, sin entendimiento. Es un derecho por gracia que debemos aprender a usar. Y el Espíritu Santo está provisto para guiarte a toda verdad, para alumbrar los ojos de tu entendimiento, para que sepas a qué te ha llamado tu Padre, la esperanza a la que te ha llamado, para que conozcas las riquezas de su herencia para contigo y con toda la familia divina, y para que vivas la supereminente grandeza de su poder. Esto es lo que Dios quiere producir en la vida de cada hijo, cada persona que recibe por hijo. Entonces, donde quiera que hoy estés,
la intención, la voluntad, el compromiso de Dios para contigo es absoluto. Él está en lo dicho. Está listo para hacer que funcione su vida en ti. Pero esto requiere que nos prestemos a aprender por el Espíritu Santo a vivir estos fundamentos. Son vivenciales. ¿Vivo en arrepentimiento de obras muertas? Mira, una vez que hay etapas, ¿no? La primera, pues, es que Dios me abra los ojos, y el día que me abrió los ojos a todas mis obras muertas, qué terrible día. Porque yo pensaba que había construido cosas muy bonitas para Dios, como también había regado la sopa en muchas cosas, pero yo quería llevar un equilibrio, ¿no? Pues si hago más cosas bonitas, esto ya no tiene tanto significado. Es la mentalidad humana. Y en su amor Dios vino y me hizo entender que todo eso era abominable. Y me dio la gracia para vivir ese arrepentimiento y que Él consumiera con su fuego todas esas obras muertas. Entonces, es una etapa. Pero ¿cómo continúas viviendo en arrepentimiento de obras muertas? Pues no es porque las sigas haciendo y te sigas arrepintiendo. Continúas viviendo en arrepentimiento de obras muertas porque ya no las haces. Porque antes de engranarte a hacer algo por tu cuenta, te niegas, ¿sí? Para dar paso a las obras de Dios. Fe en Dios. El día que Dios empieza a aclararte que fe se trata de que Él cumpla lo que ha prometido en tu vida, que no se trata de otra cosa, pues viene la etapa de instalarte, de mostrarte cómo vivir eso, pero tiene que ir creciendo esa vivencia de fe, purificándose. Hemos hablado de cómo se purifica la fe, cómo se purifica el oro, ¿verdad? Entonces es en las situaciones que no sabemos vivir en fe todavía, donde Dios nos está listo para remover de nosotros las cosas que se interponen y que quieren evitar que vivamos fe. Pero ese producto de su obra en ti va a ir anclándote, estableciéndote en fe, para que llegue el momento en que tu mente ya ni se le ocurra hacer algo por tu cuenta, sino que estés confiado, como Jesús lo vive, en que el Padre tiene esto preparado. Esa es la perspectiva de Jesús. Viene esto, mi Padre tiene algo muy interesante aquí. ¿Qué es, Padre? Pues es esto. Gracias. Y lo vive. Tenemos aquí miles de gente hambrientas. ¿Qué vas a hacer, Padre? Les vamos a dar de comer. Bien, ¿cómo? Pues ahí va, paso a paso, ¿se dan cuenta? No es que Jesús traía un plan y había armado todo su cuento. No. Él vive lo mismo que tú y yo somos llamados a vivir. Y disfruta, pero en Él nunca hay ese asunto de, ¿y ahora? Ay, Dios mío, por favor, no nos dejes en vergüenza. No. Él vive en la absoluta confianza que el Padre le va a mostrar las obras que tenía preparadas de antemano para que Él ande en ellas. Fíjate que hoy es ese día para ti, para mí. El Padre tiene obras que quiere vivir contigo. Entonces, que la obra de fe continúe, que Dios continúe.
Pero ¿a dónde conduce? Al bautismo, a ser uno con Él. Y ese ser uno no puede vivirse si no recibo la verdad de lo que Dios ya hizo conmigo, ¿sí? Si no le permito establecerme en el hecho de que Él me unió a Jesús para darle muerte a mi hombre viejo juntamente con Él y hacerme una nueva criatura que ahora no tiene impedimentos, porque esta nueva criatura no nació de Adán, no heredó la corrupción humana, no tiene nada que ver con la naturaleza humana, nació de Dios. Fui engendrado por Dios y me toca ahora vivir esa nueva creación. Eso es lo que el bautismo produce. Y allí Dios tiene planes maravillosos para vivir contigo y conmigo. Tres fundamentos vivenciales. Faltan más, pero tres que Dios quiere establecer en cada uno de sus hijos. Bueno, eso es lo que hoy me has dado para entregarles. ¿Quién va a compartirnos lo que está recibiendo, lo que Dios le dio para traernos hoy? ¿Quién dice yo? O este es un día en el que vamos a dar gracias y llevarnos el proceso que Dios está actuando, ¿no? En cada corazón. Les digo esto, hermanos, por el Espíritu Santo, está escrito en 1 de Juan capítulo 3. Date cuenta, considera, respeta cuál amor te ha dado el Padre para que ahora seas llamado su hijo o su hija. Tenlo presente y vívelo. El motivo de tu Padre es amor. Y Él quiere que eso es lo que salga de ti y de mí finalmente, que lo que salga es ese amor que ha sido su motivo para hacernos hijos. Pero Él no quiere hijos que estemos en la penumbra de tanto engaño y tanta mentira respecto a Él, porque miren hermanos, si el testimonio de Dios no puede hacerse manifiesto, entonces dice la Escritura, el Espíritu Santo dice que por causa de nosotros su nombre es vituperado entre las gentes. Bueno, que no seamos esa gente. Que por causa nuestra su nombre sea conocido. Que por causa nuestra su nombre sea respetado. Que por causa nuestra su nombre sea glorificado. Eso es lo que Él quiere hacer de ti. Vamos con Marco y luego con Perla. Adelante, Marco. Vamos. Bueno, pues es muy hermoso lo que Dios nos está compartiendo el día de hoy. Yo estoy viviendo este proceso por la gracia de Dios y cada día Dios me da más entendimiento respecto a lo que estoy viviendo y a lo que Él está haciendo. Y bueno, pues es un proceso muy interesante, muy emocionante. Realmente no requiere uno ir al cine o a escuchar historias porque
la vida misma se vuelve una aventura con mi Padre y con mi hermano Jesús. Es hermoso entender el arrepentimiento de obras muertas, pero sobre todo empezarlo a vivir y dejar que sea Dios el que haga las obras en mí y conmigo. Y pues cada día trae una enseñanza. Es muy interesante el proceso de limpieza, de santificación, de edificación que Dios opera en mi ser, a medida que voy viviendo lo que Él tiene para mí día a día. Y este entendimiento de lo que es la fe que Él está construyendo en mi corazón. Y el bautismo en Cristo, ¿no? que empezó a operar hace ya varios años en mi vida y que estoy en el proceso de renovación del entendimiento que Dios está haciendo en mi mente, ¿no? Entonces es muy hermoso y qué bendición que Dios nos permita tener claridad y entendimiento de lo que estamos viviendo. Gracias. Gracias, Marco. Poder vernos en fe, creyéndole. Poder vernos hechos semejantes a Jesús, aquí, ahora. Y no midiéndonos, porque en esto que hablas de la renovación del entendimiento, empiezan a venir las voces que se oponen a Dios, ¿no? ¿Cómo te vas? ¿Quién te crees? ¿Cómo vas a...? Pues esa voz no viene de Dios, ¿no? No es que yo me compare y me asemeje por mi cuenta, es que le creo que Él tiene el poder y la intención y se ha comprometido a hacer eso de mi vida. Es totalmente diferente. Y vivo eso, vivo esa promesa y la vive cada hijo que le cree a Dios. Y es tan importante, ¿no? Entonces, mi padre es franco, directo, sincero, verdadero. Cuando en mi corazón está anidado un bicho ahí que no corresponde, él me va a decir, eso no es mi naturaleza en ti, necesito limpiar eso, y me va a confrontar. Pero eso no quiere decir que me dijo, te repruebo porque no eres como Jesús, porque él no está buscando que yo lo logre, sino él está empeñado en cumplirlo en mi vida, y por lo tanto él asume los trabajos y responsabilidades correspondientes al cumplimiento de esa promesa, ¿no? Qué maravilloso. Gracias, Marco. Vamos a Puebla. Hola, Cris, hermanito. Hola, Silvia. En realidad yo quiero hacer una pregunta, pero antes, a veces uno vive esa vida mediocre y yo no quiero. Mi corazón está dispuesto a ser transformado, pero, ahí está el pero, que a veces, o sea, ya no sé qué es tu yo, tus fuerzas, pero yo sí quiero que Dios transforme mi vida. Ajá. Lo entiendo perfectamente y también entiendo cuando es en mis fuerzas, ¿sí? Entonces, pues en realidad sí, uno vive una vida mediocre. Yo estoy viviendo una vida mediocre, pero el día de hoy lo entendí claramente, porque a veces es en mis fuerzas, cuando me conviene, y cuando no, ahí sí le pido a Dios, ¿verdad? Pero bueno, mi proceso es hasta que Él termine su obra en mí, porque mis ganas, esta sí es mi yo, de mis ganas es de que Él establezca fe en mí
para que le crea completamente. Eso es una. Y tú dices, ahí la llevo, ¿verdad? Eso no debo de decir. Cuando dices eso, es cuando noto que es mi fe mediocre. Pero mis ganas y mi yo están dispuestas a que Él me transforme hasta que me quite ese ahí me llevo cuando se me sale. No debo de decirlo, pero así lo pienso. Esa es una. Dos, ahorita estoy viendo, estoy comparando, no sé si se pueda decir así, el bautismo con la salvación. La salvación antes, alguien me dijo que si yo ya era su hija, ya era salva, ¿no? Entonces yo dije, pues ya con que lo acepte ya, pero no, eso no es. Entonces, la salvación después, poco a poco fui entendiendo que la salvación es día con día, día con día, conforme yo viva la vida de Dios y mañana es otro día y así, ¿no? Hasta que sea una costumbre vivir su vida. Así lo entiendo, conforme a la salvación. Ahorita lo que yo estoy preguntando también es, me está quedando claro lo del bautismo, porque también cuando te bautices ya eres su hija. Entonces yo tal vez lo hice por conveniencia o por lo que sea, pero fui y me bauticé, ¿verdad? Entonces ahorita me queda claro que es el bautismo. Entonces, por eso lo comparo con la salvación. Si yo día con día llevo la vida que Él quiere, vivo, o sea, no vivo las obras muertas, sino que vivo su vida, vivo su vida, lo que Él quiere que haga. Entonces, ahí es cuando entra el bautismo, porque estoy sintiéndolo, escuchando que me habla, no sé, así lo comparo, Cris, como que la salvación y el bautismo. El bautismo me queda claro que es cuando empiezas a escuchar al Espíritu Santo, cuando te está redarguyendo, es cuando estás viviendo una vida con Él. Y la salvación es todos los días conforme vive su vida. Pues a ver si me lo puedes aclarar. Por favor, muchas gracias. Gracias, Silvia, por compartirnos tu proceso y cómo está Dios trayéndote a entender su verdad. Lo más sencillo que podemos entender y recibir es que la salvación es la obra de Dios completa, el paquete completo, desde el inicio hasta el fin. Todo ello comprende la obra de la salvación. Porque cuando vienes a Jesús es por obra de Dios. Y el problema es el entendimiento humano, que queremos marcar eventos, ¿no? Y por eso truncamos la verdad al decir, bueno, yo ya soy salvo, y damos por hecho algo que todavía no está terminado. Y allí, si hay un tema en el cual los creyentes se han dividido, es tratando de resolver cuál es la versión correcta, ¿no? de la salvación. Pero Dios es claro. Por ejemplo, una de las escrituras más relevantes que explican esto es Tito capítulo 3, versos 3 al 7. Y ahí nos dice lo que éramos, y luego dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, y luego da tres cosas, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, ¿sí? El cual derramó en nosotros abundantemente para que viniésemos a ser herederos de la vida eterna. Entonces, aquí puedes ver tres grandes procesos divinos
que comprenden el total de la obra de Dios para salvarnos. ¿Sí? Y lo importante cuando hablamos de vivir la salvación es entender que es obra de Dios. Él ahí lo dice claramente, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho. Entonces, para cada uno de nosotros es importantísimo permitirle al Espíritu Santo mostrarnos y llevarnos. Recuerda que el Espíritu Santo no opera con otro propósito, sino el traerte a vivir lo que Dios hace en tu vida. O sea, Él no es un periódico que te da información ahí barata, ¿no? No es un banco de datos. Él tiene una misión y hace un trabajo importantísimo en cada uno de nosotros, y es darte revelación, llevarte a ver lo que Dios te invita a vivir y con ello proveerte de la fe divina. Segundo, redargüimiento es mostrarte lo que Dios quiere eliminar de tu vida para que estés de acuerdo. Tercero, corrección, que es ya que, y esto progresa conforme aceptas vivir cada parte. Porque si yo no quiero revelación, pues no la busco, ando en otras cosas y sigo en mi ignorancia. Pero si recibo revelación y no acepto vivirla, allí se queda todo parado. Sin embargo, si acepto vivir, entonces, ¿qué sigue? Redargüimiento. Es, bueno, si quieres vivir esto, tienes que dejar de vivir esto. Si quieres ahora avanzar, por ejemplo, tú hablas de que hoy Dios te muestra mediocridad, ¿no? Ok, eso es redargüimiento, no condenación. ¿Sí? No te está tachando de reprobada, sino está diciendo, ¿ya quieres dejar de vivir así? ¿Podemos ya avanzar? Entonces, eso es redargüimiento y eso produce arrepentimiento y el arrepentimiento produce perdón y limpieza. Y una vez que ese trabajo de Dios de perdonar y de limpiar ocurre, ¿ahora qué sigue? Bueno, pues ya no estoy donde estaba, ¿verdad? Ya avanzamos, pero no sé vivir lo nuevo. Esa es la corrección, ¿sí? Necesitas un nuevo entendimiento, necesitas comprender qué es lo que se te ha dado y cómo se vive. Y cuando recibes ese entendimiento, que es la corrección, no tiene nada que ver con castigo ni ninguna interpretación humana. La corrección es que Dios renueve, que corrija cómo entiendes las cosas. Entonces, con ese nuevo entendimiento, la cuarta obra del Espíritu Santo es la instrucción en justicia. Es, ya eres hija, se vive así. Ya eres justa, se vive así. Ya eres perdonada, se vive así, etc. Entonces, la instrucción en justicia es cómo vivo la nueva existencia que ya tengo como hijo o hija de Dios. Todo eso resulta en que vivas la salvación. ¿Sí? Porque esa es la intención de Dios, ¿no? Es decir, mira, el día que viniste a Cristo yo ya te perdoné, ya te salvé, ya todo es tuyo. Pues sí, pero no vivo ni un 1% de eso. Entonces, ¿vivo la salvación? No. Sí me la dio, pero pues no sé qué hacer con ella. Ahí está. Paquetada, parece que está bonita. Algún día la voy a... ¿Me entiendes? No. La salvación es el paquete completo. Y por eso es una vivencia constante. Muy bien. ¿Alguien más? Bueno, demos gracias, mis hermanos, por este tiempo con Dios. Padre, estos ágapes que nos concedes son tan importantes, tan maravillosos. Y tú estás produciendo en cada hijo y en cada hija oídos que escuchan con fe, corazones que viven fe, creyéndote fiel
y poderoso para cumplir tu promesa en nosotros. Nos has llamado a algo que nadie imaginó. Nos has llamado a ser hechos conformes a la imagen de Jesús, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y nos has llamado para que tú nos hagas conformes a la imagen de Jesús, para que lo que tú eres se manifieste en nosotros como se manifiesta en Jesús. Y para ello solo tú eres poderoso. Y Padre, gracias por lo que hoy has hecho y has invitado a cada uno de tus hijos a recibir y a vivir contigo. Gracias porque este trabajo tuyo permanece y porque lo que tú haces es perfecto, es eterno, es glorioso, es incorruptible. Continúa tu obra en cada uno de nosotros para la gloria de tu nombre. En Jesús te damos gracias. Amén. Abrazos, hermanos, bendiciones.